Bueno, nos quedamos con la trágica muerte del rey Rómulo Silvio. Narrábamos en el capítulo pasado que fue alcanzado por un rayo, atrapado después por un torbellino y arrojado al lago Albanés. Todo porque desafió a los dioses y fue castigado por Júpiter, al fingir saber cómo hacer truenos para asustar a sus súbditos. Todo esto ocurrió en el año 817 a.C. Y para ese año le sigue en el trono su hijo Aventino, el tatarabuelo de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Acompáñanos en este recorrido por la historia de los reyes de la ciudad precursora de Roma, la ciudad de Alba Longa. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Repasemos en 2 minutos qué pasaba por entonces en el mundo durante el reinado del rey Aventino. En 854 a.C., en Siria, Salmanasar III vence en la batalla de Karkar a una coalición siria de pequeños reinos sirios junto con el rey de Israel, Acab. Un año después, Acab muere también en otro combate, herido de flecha. Y 2 años más tarde, Salmanasar III de Asiria interviene en Babilonia, pero a petición del rey de entonces, como está en pantalla, por causa de la rebelión de su hermano. A raíz de este suceso, ambos monarcas sellaron solemnemente la reconciliación de los dos pueblos tradicionalmente enfrentados entre sí. Años después, en el 842 a.C., este mismo rey, Salmanasar III, logra arrasar los territorios de Damasco y el reino de Israel. Pero las ciudades fenicias, en cambio, en lo posible evitan la guerra y hasta envían tributo. Esto unido a que desde el año 850, unos 8 años atrás, ya se les había cortado el comercio por el Mar Rojo, sumando además que los fenicios ya cada vez se sentían más acorralados en sus propios dominios, comienzan a fundar una serie de colonias por todo el Mediterráneo. Cabe destacar su primera colonia de ultramar, Kitión, en Chipre, en la actualidad la ciudad de Lárnaca. Y también fundan Cartago hacia el 820 a.C. Cartago. Pero, y no es que en el capítulo 2 de esta serie de reyes de Alba Longa, cuando Eneas huye de Troya, 360 años atrás, primero pasa un año en Cartago junto a la reina Dido antes de llegar a Italia. ¿Cómo es que Eneas llega a Cartago si aún no se había fundado? Se lo dejo para los comentarios. Y si se genera algún tipo de debate sobre el tema, les aclararemos este asunto de las fechas. Continuamos. Para el 850, durante el tercer periodo intermedio en Egipto, Taqueloc II de la 22ª dinastía sucede en el trono a Osorkon II como rey de Egipto. Durante su reinado, en el año 836, unos 14 años después, se desarrolla una sangrienta guerra civil, conflicto que duraría 27 largos años. En este mismo año, de 850 a.C., los persas comienzan a establecerse en lo que actualmente es Irán. Y en la actual Roma ya comienza a establecerse un grupo de cabañas permanentemente sobre el Monte Palatino, una de las 7 colinas de Roma.
rey Aventino fue el hijo de Rómulo Silvio, el 11º rey de Alba Longa, aquel que le gustaba imitar relámpagos y truenos para asustar al pueblo, y quien terminó muerto por uno de verdad. Este a su vez era hijo del 10º rey Agripa y de su esposa hasta hoy desconocida. Y en cuanto a su madre, tampoco tenemos referencia o mención alguna de quién fue, y tampoco nada, como es habitual para estos reyes, con respecto de sus abuelos maternos. El rey Aventino era uno de los reyes míticos de Alba Longa, que según la tradición no tuvo un buen final, pues fue asesinado y enterrado en el monte que más tarde llevaría su nombre, el Monte Aventino, una de las 7 colinas donde se asentaría la futura ciudad de Roma, que más tarde sería fundada por Rómulo. Reinó 37 años, desde el 854 al 817 a.C., y fue sucedido por su hijo Procas, quien a la edad de 5 años, según Ovidio, este pequeño príncipe fue atacado por espíritus malignos disfrazados de pájaros. Los historiadores nos narran que el rey no sabía qué hacer para ayudar a salvar a su hijo. Todo lo que el rey Aventino y su esposa podían hacer era llorar cerca de lo que sería una especie de cuna del niño, hasta que la ninfa Cardea, también conocida como Cardinea, que en la mitología romana era la diosa de la salud y quien además protegía a los niños de los vampiros y las brujas, esta diosa salva al niño, expulsa a esos demonios, y este niño sería el futuro rey Procas, de quien les estaremos hablando en un próximo capítulo. Y será de su hijo Procas, que según la tradición a su vez tuvo 2 hijos, Numitor y Amulios, que también más adelante serían futuros reyes de la ciudad de Alba Longa, de quien les hablaremos y será nuestro protagonista en el próximo capítulo. Como siempre les digo, no se lo pierda. Si le pareció interesante el video, le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Procas de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.